a los temas del día. El gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México pues un ultimátum, lanzó de hecho más bien un ultimátum en las próximas semanas, que podrían ser días, en busca de romper el estancamiento en esta disputa comercial en materia energética. Si lo recuerda, ¿no? Se sigue estirando la liga en cuanto a la pues presentación de una propuesta por parte de México para no violar los preceptos del Tratado de Libre Comercio en la materia, pero pues esa propuesta que se está esperando desde octubre del año pasado no llega. El presidente Biden ha sido urgido, sobre todo por los congresistas, para que ya le fije pues ese plazo fatal a México. Vamos a platicar con Paulo Salerno, él es Mining Partner de Salerno y Asociados, abogado experto en energía. Paulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Darío y Rogelio. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Todo Pablo. bien. ¿Ya es inminente? ¿Tú ves que sea ya inminente la invocación del panel energético? Pues realmente ha sido una situación bastante curiosa porque después, digamos, de las visitas que ha habido a finales del año pasado, pareciera que se estaba dando como un acuerdo, digamos, o había un acuerdo tácito de llevar a cabo las cosas, digamos, sin entrar al panel. Evidentemente, hay una necesidad, sobre todo yo creo que a raíz del tema del nearshoring y a raíz, digamos, también de las incumbencias ambientales internacionales, y no teniendo una respuesta clara por parte del gobierno mexicano, pues obviamente Estados Unidos, sobre todo con la presión que están haciendo las empresas internamente a través del Congreso, creo que sí se ha tenido el presidente Biden que mover hacia un ultimátum o por lo menos hacia empujar este tema hacia adelante. Es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, sobre todo para México, porque digamos que la violación del TEMEC puede repercutir en caso de condena en sanciones en otras áreas, digamos, del comercio entre los dos países. Entonces, sí hay que vigilarlo y yo creo que si con las declaraciones que se han dado en los últimos días, yo creo que sí este plazo se está acotando y pudiera llegar en las próximas semanas, eh, pudiera ser inclusive antes de finales de abril. Entonces sí, yo creo que se están moviendo más rápidamente porque sí hay una exigencia de, digamos, aclarar la situación que se ha venido creando en estos últimos años en México. Por supuesto, Pablo. La eventual, digamos que, o el eventual inicio de un panel de controversias, ¿cuánto podría dilatar para pues un problema como el del sector energético, Pablo? Como has podido ver, digamos que los tiempos que se han establecido han sido, digamos, mucho más, no han sido respetados en términos estrictos. Entonces, a lo mejor esta demanda del panel pudiera ser solamente una forma de cómo empujar a buscar una solución para el sector. Digamos que aquí la problemática son dos. Primero, es la situación actual del sector energético, hablando específicamente, por ejemplo, del sector eléctrico, ¿no? Entonces, toda esta situación del retraso de los permisos, de la falta de nuevas concesiones de permisos, inclusive han sido cerradas algunas centrales eléctricas, etcétera, etcétera, y la posición de dominio que siempre ha tenido de mercado CFE, pero ha sido avalada públicamente y en los hechos por parte también del gobierno, pues obviamente es una situación que preocupa mucho a los inversionistas y digamos, al correcto mantenimiento y desenvolvimiento del TEMEC. Y la otra cosa que yo creo que pudiera ser aún más grave es que si se llegara
a tener una condena, pues pudiera afectar otros sectores que obviamente son clave en la relación entre Estados Unidos y México. Los tiempos varían, yo creo que hoy día no sabemos cuántos meses pueda durar esto, digamos con certidumbre, porque todo el mundo esperaba antes de finales del año pasado una respuesta por parte del gobierno, una estrategia por parte del gobierno que llevara a, digamos, resolver esta situación o a iniciar un panel. Esta situación no se ha dado el año pasado, se está dando en este momento y la problemática principal es que realmente puede alargarse o no, dependiendo obviamente también de las argumentaciones que luego los estados van a poner en la mesa. Pero sí es un llamado de atención muy fuerte, yo creo, para todo el sector, porque evidentemente se está otra vez abriendo hacia una problemática que se pensaba había ido en segundo lugar, se pensaba que iban a haber una serie de situaciones que iban, digamos, a un poco liberar todo el sector energético, sobre todo desde el punto de vista de permisos, de apertura, de participación privada, que no significa que no haya una participación pública, al contrario, Pero sino una precisamente por eso ya convivencia. no, ya, por eso ya, ya el tiempo está agotado, ¿no? ¿No crees? Ya fue demasiado tiempo, Paolo, para eh, pues esperar una respuesta de México que simple y sencillamente no llega. Mi pregunta la repito, la reitero, ¿cuánto más te gustaría que siguieran esperando, ya no la administración, ya no el presidente Biden, sino los congresistas que son quienes están pues presionando a Biden para fijar ya una posición más agresiva en cuanto pues lo que tiene que ver con el respeto a sus derechos e inversiones realizadas en México? Yo creo que es cuestión de semanas. Ya, si no hay una toma de posición por parte del gobierno mexicano que satisfaga los requerimientos, digamos, de Estados Unidos en este caso, yo creo que es una cuestión de semanas. O sea, literal, se pudiera abrir ya el procedimiento en las próximas semanas, una convocación del panel y arrancar antes de verano. Entonces, yo sí creo que si no se tiene un diálogo o el gobierno, porque esto es una estrategia de gobierno, obviamente, no se abra un diálogo o no se cierre en un acuerdo en un corto plazo, yo creo que sí se puede dar una dinámica que se convoque el panel en las próximas semanas y que se pueda empezar la discusión antes del verano y la discusión puede ser rápida o lenta dependiendo de las argumentaciones jurídicas y de los fundamentos de las pruebas, pero sí, como hoy, por ejemplo, estaba leyendo de otros colegas, la problemática es que cuando llegas allá, las resoluciones pueden ser muy perjudiciales. Entonces, yo creo que estamos en un muy corto plazo, creo que estamos hablando de siempre y cuando no haya un acuerdo, hay una posición por parte del gobierno mexicano que busque, digamos, una solución extra panel en las próximas semanas, se iniciaría antes de finales de abril para poder ya arrancar el panel en los próximos meses, yo diría antes de verano, y la discusión yo no creo que vaya a extenderse demasiado. Entonces, pudiera ser que en otoño tuviéramos ya una resolución por parte de los expertos y que esta resolución obviamente no sea favorable, dadas las condiciones que se han podido apreciar en los últimos años a, al Sí. mercado energético mexicano. Pues Paolo Salerno, Manning Partner de Salerno y Asociados, abogado, experto en energía. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Para ti también.